Hoy vamos a abrir esa caja negra de la que tanto se habla, la inteligencia artificial en la educación. Y es que vamos a ver un cambio de paradigma, uno fundamental, dejar de ser meros usuarios de la IA para entenderla de verdad, construyéndola desde sus cimientos. A ver, pensemos un momento. La IA está en todas partes, ¿no? Sobre todo en la vida de los más jóvenes, en las redes sociales, en lo que nos recomienda una plataforma, en los videojuegos, en fin, en su día a día. Pero, y aquí viene la pregunta del millón, ¿se entiende de verdad cómo funciona? Para la gran mayoría es como una caja negra, algo misterioso que, pues, hace cosas, y ahí, justo ahí, está el meollo del asunto que vamos a desgranar. Y fijaos en lo que dice Jasmine Cafai, que es toda una autoridad en esto de la enseñanza de la tecnología. Va directa al grano. Dice que, a ver, si hasta los expertos a veces las pasan canutas para entender estos sistemas, ¿qué esperamos de los chavales en el instituto? Su argumento es demoledor por lo simple que es. El poder de verdad, lo que ella llama empoderamiento computacional, empieza en el momento en el que nos atrevemos a desmontar esa caja negra y entendemos cómo funciona lo que usamos todos los santos días. Vale, entonces, ¿cuál es la solución? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Se propone un giro de 180 grados en la forma de enseñar. El objetivo ya no es, para nada, formar a gente que sepa usar la IA y ya está. No. La meta es mucho más ambiciosa. Es cultivar una generación de gente que cree, que critica, que piensa. Y el concepto clave detrás de todo esto es el de empoderamiento computacional. Ojo, que no se trata solo de saber manejar una app, que va, se trata de tener la capacidad y la curiosidad de meterse en sus tripas, de entender su diseño de forma crítica. Es básicamente la diferencia abismal que hay entre tragarse la tecnología tal y como nos la dan y ser alguien que la construye, la cuestiona y, ¿por qué no?, la cambia. Mirad, esta tabla lo resume de maravilla. Es el cara a cara entre dos mentalidades. Por un lado, el usuario, que se preocupa de escribir un prompt perfecto. Y por otro, el creador, que se pregunta, vale, pero ¿cómo funciona esto por dentro? El usuario ve un resultado y lo da por bueno. El creador, en cambio, se pregunta, ¿y qué datos han usado para llegar a esto? Es que es un cambio de chip total, de simplemente consumir a construir y sobre todo a criticar. Entonces, la clave de todo esto, el kit de la cuestión, es que la propuesta no es dar la chapa con clases teóricas sobre ella, para nada. La idea es aprender haciéndola, ponerse manos a la obra. Es una inmersión total que te cambia la perspectiva. Y para que veamos que esto no es solo teoría, vamos a meternos en un caso práctico que es de verdad fascinante. Bienvenidos al taller Baby GPT. Esto fue un experimento con 3 adolescentes. El reto era ver si eran capaces de construir su propio modelo de lenguaje, una especie de chat GPT en miniatura. Pero lo más importante no era si funcionaba o no, sino qué iban a aprender por el camino. Y bueno, ¿cómo lo hicieron? El taller duró 5 días, muy intensos. El primer paso fue pararse a pensar, oye, ¿cómo usamos la IA en nuestro día a día? Después, un poco de teoría, los conceptos clave. Y de ahí, directos a la acción, a crear su propia base de datos, a ver qué escupía su modelo. Y al final, lo más gordo, a debatir sobre qué significa todo esto para la sociedad. Y aquí están nuestros protagonistas. Se hacían llamar Dill Pickle, Optimus y Cyclops. 3 chavales de 14 y 15 años con una misión que ya les gustaría a muchos: construir una inteligencia artificial que fuera capaz de escribir guiones de películas de Marvel. Ahí es nada. Y aquí empieza lo bueno. Lo primero que tuvieron que hacer fue tomar decisiones, y decisiones muy importantes. Tenían que crear su propia base de datos, su dataset. Y esto no es darle a un botón, es una decisión editorial, creativa. Fijaos en el criterio de Dill Pickle. Al 100%, todas las pelis de Marvel, hasta Endgame. Ya está. Esto es súper revelador, porque nos enseña que la calidad de una IA no empieza en el código, empieza en decisiones que son profundamente humanas. Y claro, casi sin darse cuenta, ¡boom!, se toparon con un dilema ético de los gordos. Cyclops se percató del problema. Estaban usando guiones con copyright. Su frase es para enmarcarla. No podemos simplemente copiarlo porque no es nuestro trabajo. Es una lección brutal sobre ética y propiedad intelectual que no les dio un profesor, sino que surgió de la propia experiencia de construir. Y eso no tiene precio. Bueno, y después de todo el trabajo, ¿qué pasó? ¿Funcionó? Vamos a ver los resultados. Y aquí viene el giro de guión. Lo más valioso de todo el experimento no fue el éxito, sino precisamente el fracaso. El aprendizaje de verdad, el bueno, apareció cuando la IA empezó a soltar cosas que no tenían ni pies ni cabeza. A ver, para que nos hagamos una idea de las dimensiones, pongamos esto en perspectiva. Su Baby GPT se entrenó con unos 80.000 tokens y un modelo como GPT-4 con más de 1 billón. O sea, es como comparar una barca de remos con un portaaviones. Evidentemente el objetivo no era competir, era entender cómo funciona el motor.
Y esta diferencia de escala es clave para entender por qué su creación, bueno, era lo que era. Y tachán, aquí tenemos la joya de la corona, un trocito del guión que generó su IA. Cosas como «me radiaizas» o «él era una radiación como tú vamos a trabajar», un sinsentido total. Es absurdo, te tienes que reír, pero es que justo en ese caos, en ese disparate, es donde está la magia, donde está todo el aprendizaje. Claro, la primera reacción del equipo fue una mezcla de risa y alucine. La pregunta de Optimus lo dice todo. ¿Pero qué es Radio C? Es que es genial, captura ese momento exacto de perplejidad. Habían creado algo que les hablaba en un idioma que ni ellos entendían. Pero la cosa no se quedó en las risas. Muy rápido, esa confusión se transformó en un análisis de verdad. Optimus identificó un fallo clave, la falta total de estructura. No tenemos ni idea de quién está diciendo esto. Fijaos en el salto, pasaron de reírse de una palabra inventada a hacer una crítica de la estructura del guión. Eso es un paso de gigante. Y aquí, para mí, está el momentazo. El clímax de todo el aprendizaje. La analogía que hace Optimus es que es sencillamente brillante. Compara el texto con lo que escribiría alguien drogado a quien obligan a escribir un guión. Esto ya no es una crítica, es una comprensión súper profunda, con todos sus matices, de lo que su IA estaba haciendo en realidad. Simplemente juntar palabras por estadística, sin ninguna lógica, sin intención, sin alma. Una lección así, te lo digo yo, no la aprendes en la vida siendo solo un usuario. Vale, dejemos por un momento a los chicos de Marvel y ampliemos el foco. Este caso práctico nos sirve para entender por qué es tan importante esto de construir IA. Porque la clave no está en el resultado, en si el guión es bueno o malo. La clave está en las habilidades que se desarrollan por el camino. Porque, piénsalo, construir una IA, aunque te salga un churro, te obliga a pensar con lógica, te obliga a ser creativo para solucionar marrones, te ayuda a entender cómo funcionan los sistemas complejos, desarrolla tu capacidad de análisis crítico y, como hemos visto clarísimamente, te pone delante dilemas éticos de forma súper práctica, muy real. Y esta idea no es una cosa aislada, ¿eh? Encaja perfectamente con lo que cada vez más gente piensa en el mundo de la educación. Como decía Ricardo Villanueva Lomeli, la solución al reto de la IA es pedagógica. Hay que dejar de evaluar la memoria y centrarse en lo que una máquina no puede hacer tan fácil. Pensar críticamente, analizar, reflexionar sobre la ética. Vamos, justo lo que desarrollaron los chavales del taller casi sin darse cuenta. Y que quede muy claro. El objetivo de todo esto no es que ahora todos los críos se pongan a programar como locos. No va de eso. El verdadero fin es otro mucho más importante, es crear una nueva generación de ciudadanos digitales. Ciudadanos con espíritu crítico, con poder para decidir, que no vean la tecnología como magia negra, sino como lo que es. Algo que se puede entender, que se puede cuestionar y que, sí, también se puede construir. Y para terminar, una pregunta que creo que se cae por su propio peso. Si un grupo de adolescentes, con 4 duros, son capaces de construir y de criticar su propia IA con esta profundidad, ¿no deberíamos quizás el resto de nosotros empezar a hacer muchas más preguntas sobre esas inteligencias artificiales súper sofisticadas que usamos cada día y que, sin que nos demos cuenta, están moldeando nuestras vidas?